principios fundamentales del movimiento están escritos en piedra. La ultra diversificación te da la vida. No puedes invertir en 4 startups y esperar que te salga bien. Tendrás que invertir como mínimo en 20. El ser emprendedor no es una ventaja para ser inversor. O sea, tú eres emprendedor y entonces a lo mejor pues eres un inversor de mierda. Si tú volvieras a empezar de cero, con todo lo que sabes, ¿cómo enfocarías tu labor de inversión en startups? Yo creo que hay que ser muy riguroso en el examen de las oportunidades y decir que no todo el rato. Quieren hacer una empresa de inteligencia artificial. Los fundadores son una bailarina, un mecánico de motos y un tío que tiene un máster en finanzas. Pero estos 3 tíos no tienen ni puta idea de inteligencia artificial. Te dicen, no, ya vamos a contratar gente experta. Next. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio de Margin Call. Hoy, como podréis ver, pues no vengo acompañado de Álvaro. Eso no quiere decir que vaya a ser siempre así, pero la calidad de la entrevista que vais a ver ahora es espectacular. Vais a conocer a uno de los mejores inversores de España a nivel profesional en startups, ¿no? De Business Angel, además emprendedor, que ha tenido la suerte, como bien dice él, de poder vender su compañía y hacer un éxito millonario. No puede decirnos la cifra, pero aún así podéis intuir por la comparativa de otras empresas la cantidad o los niveles en los que se mueve. Y bueno, pues vais a disfrutar muchísimo del aprendizaje, sobre todo de cómo funciona el emprendimiento y tener éxito vendiendo tu startup. ¿Qué tienes que hacer o qué tienes que ver como inversor si estáis dispuestos a, por ejemplo, estáis haciendo trading y queréis luego invertir o estáis haciendo otras cosas, tenéis ahorros y queréis dedicaros al mundo de las startups? Pues básicamente vais a ver algunas pinceladas, sobre todo de lo que realmente tendríais que pedirle a un emprendedor o a una empresa para poder invertirla. Y luego vais a ver todo el rol, la tesis de Business Angel que tienen. Esta persona es Jesús Alonso Gallo y tal como se denomina a sí mismo es emprendedor en serie e inversor en serie. Y bueno, antes de empezar la entrevista, recordaros de que estamos patrocinados por The Trading Pit, firma propietaria, empresa fondeadora de primer nivel. Actualmente tenéis un montón de productos que podéis utilizar para poder fondearos. Si sois traders rentables, si sois buenos, tenéis un buen sistema, Trading Pit es vuestro sitio. Podéis llegar hasta $200,000, $250,000 de financiación, tanto en CFDs como en futuros. Tenéis toda la información abajo en la descripción. Os dejamos el enlace con bueno, pues un código de referido. No podemos dar ningún enlace, no podemos dar ningún descuento porque no lo tienen. Entonces nosotros no nos llevamos nada. Pero aún así que probéis porque es extraordinario. Yo tengo ya mi cuenta fondeada, estoy retirando todos los meses. Son de las pocas firmas que son serias, así que no dejéis de desaprovechar la oportunidad de lanzaros con The Trading Pit y ver cómo podéis vivir o por lo menos ingresar del trading y luego reinvertirlo en lo que vamos a ver en esta entrevista, que es en startups. También nos dejamos un enlace en la descripción con una clase donde os enseñamos una metodología para que podáis conseguir vuestra cuenta de fondeo de Trading Pit, es decir, una clase de 16 minutos. Entonces esperemos que os sirva para poder explotar esta oportunidad y que podáis generar ingresos gracias a ella. Bueno, pues empezamos la sesión. Bienvenido, Jesús, al podcast y sobre todo además pedirte disculpas porque al igual que a mí me ha pasado con Adrián, que no pude estar con Álvaro, pues hoy le ha pasado lo contrario a él. Así que bueno, bienvenido, tío. Nada, yo estoy feliz de estar aquí y ya conoceré a tu compañero de aventuras. No habrá problema. Oye, pues es un placer tenerte. Yo te conozco porque somos compañeros de industria o al menos de mentalidad. Pero me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poco quién es Jesús Alonso Gallo y quizás hasta que te salgas incluso del discurso tradicional de quién es Jesús Alonso Gallo. Pues yo digo que yo en realidad lo que soy es un vendedor. O sea, en esencia lo que yo soy es un vendedor. Luego, por razones de casualidades, pues me convertí en
en empleado en serie y entonces estuve trabajando para empresas que no eran mías y Esclavo en serie. sí, era esclavo en serie, pero yo lo veía como un training. Entonces iba a empresas donde aprendía enormemente. Aprendía muchísimo y atesoraba conocimiento y luego empecé a ser emprendedor en serie porque había sido emprendedor en serie cuando no sabía que eso era ser emprendedor. Pero como era menor de edad y todo lo que hacía era ilegal, pues entonces yo era emprendedor en serie sin saberlo. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Es decir, alguien que es empleado o que esté trabajando para otros, pero sienta que necesita dar el paso o hacer algo por su cuenta porque cree que puede generar más valor de esa manera, o por lo menos para su vida. ¿Cuál fue tu punto de inflexión? En mi caso, la cuestión fue, oye, yo lo que soy en realidad es una persona que crea cosas que no existen. Eso ha estado en mí desde niño. Entonces, cuando hacía emprendimientos siendo menor de edad para ganar dinero, eso fue una precuela de convertirme luego en emprendedor en serie. Y también no ha sido secuencial. Es decir, yo he tenido momentos de mi vida que trabajaba en una empresa que no era mía, después emprendía, después volvía a trabajar en una empresa que no era mía, después volvía a emprender y estaba haciendo switch de una cosa a otra. Y ¿Eso con qué edad? No sé, eso lo he hecho, pues mira, sí. El primer emprendimiento serio lo hice yo a los 20 años, pues desde los 20 hasta los 35 ha habido momentos en los que he estado switchando de lo uno a lo otro. Y eso es tremendamente enriquecedor. Te oxigena el cerebro, porque claro, tú te insertas como una pieza, como un engranaje en un sistema, una empresa que no es tuya. Llegas allí, bueno, pues vas a ser el director comercial de esto, o vas a ser el director de marketing de Y te esto. hacen formar parte del emprendimiento, pero sin ser Claro, partícipe, entonces ¿no? tú eres empleado y llegas allí y ejecutas un rol, ves cuáles son los usos y costumbres de esa empresa, tratas de darle tu impronta, de modificar determinadas cosas para sentirte vivo y que estás haciendo lo correcto. Y luego en un momento determinado las circunstancias te llevan a cerrar un ciclo, irte a trabajar a otra cosa como emprendedor. Yo recuerdo cuando terminé en una empresa que se llamaba GTI, Compañía de Distribución de Software Sociedad Anónima, era un mayorista que vendía software. ¿Era la primera startup o sí? No, era un mayorista que vendía software empaquetado, una empresa donde yo era un empleado. Y entro allí y soy director de marketing. Y estoy varios años haciendo un trabajo. Entonces, el dueño de la empresa me dice cuando me voy, aquí tienes tu despacho y tu mesa, pues nada, pues siempre tendrás trabajo aquí. O sea que muchas gracias por el tiempo que has pasado con nosotros. Cuando te hartes de emprender o las circunstancias cambien, tú me llamas y yo te vuelvo a contratar. Y eso es increíble que te pasen esas cosas. Es curioso, tú que eres emprendedor, Jesús, porque bueno, eres muy conocido por tu labor como business angel, ¿no? Pero como eres emprendedor, ¿no? Y además lo has dicho muchas veces, ¿no? Emprendedor en serie. Es curioso cómo las empresas valoran mucho a alguien que tiene los huevos de irse a emprender, porque vean como la calidad de esa persona, de Dios, es que es muy currante, muy trabajador, es además muy lógico, muy inteligente y entendemos que su potencial es que él podría montar su propia empresa y ser exitoso. Por tanto, aquí tienes tu sitio cuando quieras volver, como dándote a entender, bueno, a ver si te lo piensas dos veces y vuelves, porque un perfil como el tuyo es muy complicado de conseguir. Sí, yo creo que también determinados emprendedores que tienen su empresa y que contratan gente, ven en las personas que contratan ese algo especial. Claro que en mí veían que yo era un tío libre, entonces sabían que había emprendido antes, sabían que ahora entraba ahí a
ejecutar un proyecto y una dirección de marketing que tenía unos objetivos muy claros. En ese caso, como era un mayorista de software, pues había un listado de compañías de software estándar desde la A hasta la Z. Cuando yo llego allí no tenían el contrato con Microsoft Corporation. Entonces digo, vamos a ver, sois mayoristas de software, no sois mayoristas de Microsoft. Houston, we have a problem. Entonces hay que arreglar esto. Entonces firmamos el contrato con Microsoft y luego empezamos a firmar con todas las empresas, con Adobe, con no sé qué, con no sé cuántos. Ese trabajo es un trabajo que se hace más fácilmente desde una mentalidad emprendedora. Que llegas a multinacionales norteamericanas, la mayor parte de ellas, le vendes una moto, le dices que tienes un modelo de negocio diferente, que a diferencia de todos los demás, que ellas eran mayoristas de software, de hardware y de periféricos, pues tu empresa es solo mayorista de software y eso es un valor diferencial de especializarse mucho y poder penetrar en el mercado de una manera mucho más profunda. Pues se compraron el discurso y conseguimos firmar con todos los que eran relevantes. Y eso le dio una fuerza a la empresa, un poder en el mercado enorme, porque todos los revendedores de productos informáticos decían, oye, pues yo le compro el software a GTI y le compro el hardware a los competidores que venden hardware, software y periféricos. De esa manera tengo una capacidad de que me den financiación o que me permitan comprar y que puedo pagar a 30 días. Claro, porque hay ahí las empresas que te hacen el scoring de cómo está tu compañía de solvencia para que puedas comprar a crédito, ¿no? De Eso hecho, fue una jugada maestra. Eso. O sea, lo que estoy viendo un poco es que con la historia que has contado, primero en el mundo del emprendimiento te tienes que enfocar a las ventas y cuando enteraste y viste que no estaban firmados ciertos contratos y no había ciertos clientes que estaban con la empresa cuando tenían que estar, es un enfoque muy claro de, sobre todo de éxito. Yo hay una cosa que estoy aprendiendo mucho, bueno, con el tiempo, ¿no? Y con las hostias. Yo me acuerdo de la universidad cuando estaba estudiando, me dieron la especialización y me dijeron, o tú estudias marketing o estudias finanzas. Y éramos, yo qué sé, quedábamos el último año de carrera de la licenciatura, quedamos 30 o 32 personas. Y 2 nos fuimos a finanzas, los otros 30 a marketing. Y yo pensando, si el marketing no sirve para nada, ¿no? O sea, lo que importa son las finanzas, ¿no? Es decir, entendiendo las finanzas puedo hacer más dinero, ¿no? Con dinero puedo hacer más dinero. Y con el tiempo me estoy acordando de... No voy a decir que fuera un error porque es verdad que los profesores de la universidad de marketing no eran muy buenos, ¿no? En marketing, no tenían casos de éxito y tampoco puedes aprender mucho de ellos, pero que aún así, con el tiempo y emprendiendo, pues me he dado cuenta de cuál ha sido el fracaso de mis emprendimientos, que es básicamente yo no tener una mentalidad de ventas muy clara, siempre iba a branding o autoridad o algo que pensaba de manera subjetivo que me iba a traer clientes, y las personas con las que me rodeaba eran personas muy técnicas y muy de producto, y cuando pues no salían las cosas decía, no lo entiendo, y claro, el siguiente emprendimiento no vuelve a funcionar, pues no lo entiendo, hasta que te encuentras ya a alguien que, wow, de repente es un tío que se olvida del producto o te dice, oye, tú te encargas del producto, que yo me fío de ti, que yo me encargo de vender porque soy un obseso de las ventas. Entonces, sí, en mi caso, yo al considerarme en esencia un vendedor, pues eso lo traigo en la espalda, en la mochila, lo traigo de casa. Cuando hice mi cuarto emprendimiento, restaurantes.com, pues me uní a un socio. Entonces el socio tenía el 50% de la empresa y yo el otro 50%, y él se encargaba de la tecnología, de crear la plataforma tecnológica,
el producto y todo eso. Yo y creo que conocí en Israel. le conociste a lo mejor, sí, Estabas con él, sí. Antonio Fernández Ruiz. Y yo me encargaba de vender y me encargaba de las relaciones públicas y me encargaba de el marketing, de estar hacia afuera en la empresa. Él me decía, pero ¿tú vas a convencer a miles de restaurantes para que sean clientes? Y digo, claro, lo llevo haciendo toda mi vida, esto es trivial para mí. Él no lo entendía. Como matemático de formación, decía yo, es que no lo puedo entender que tengas esa tranquilidad de que vas a conseguir. Claro, me decía, ¿cuántos restaurantes vas a conseguir que se hagan clientes en un plazo de tiempo razonablemente breve, ¿no? O sea, digo, hombre, nosotros vamos a conseguir tener 1000 clientes muy rápido. ¿Tú crees que un inversor, si hubiera invertido en restaurantes.com, se hubiera creído eso? Claro, el tema es que los inversores los hay de todos los tipos, buenos, malos y regulares. Pero para saber si una afirmación así, o sea, si tú pones datos sobre la mesa, oye, vamos a conseguir 1000 clientes en 2 años, pues claro, te preguntará el inversor que tiene sentido común, ¿cuál va a ser vuestro playbook de ventas? ¿Cómo vais a vender? Para que esos números... Eso es un inversor muy bueno, Claro, ¿no? decir, oye, explícame cuál es tu criterio, tu plan. Entonces, si tú empiezas a blablatear y no le sabes explicar con precisión cómo vas a ejecutar el proceso de ventas y si vas a tener un canal de captación o 7 y cómo lo vas a hacer, claro, las cosas son verdad o son creíbles o no son creíbles en función de cómo tú lo planteas. Bueno, nosotros empezamos a vender por teléfono y empezamos a vender presencial y buscamos las dos cosas. Yo no tenía estructura de capital, no tenía financiación para contratar gente en el régimen general de la seguridad social. Entonces yo lo que me buscaba es vendedores a comisión, como han sido siempre. Gente que está en el mercado, son vendedores libres y trabajan para varios empleadores. Entonces yo los encontraba y les ofrecía que comercializaran lo mío como una cosa más en su cartera. Ellos visitaban restaurantes. Oye, si estoy visitando restaurantes para venderles vino de La Rioja y otra bodega de Galicia, pues bien puedo vender restaurantes.com. Les dábamos la formación que necesitaban, les dábamos el apoyo que necesitaban y se ponían a vender y firmaban contratos a cascoporro. Fíjate, eso es una buena apreciación. Alguien que nos está viendo, por ejemplo, ahora mismo y por poner la tesis sobre la mesa, estamos muy enfocados ahora mismo en la parte de emprendimiento y la parte de empresa, porque vamos a darle un pequeño componente a lo que es esta entrevista también, al contexto de un inversor, que luego pasaremos a tu experiencia como business angel. Y luego nos vas a contar además la cifra, porque ha sido espectacular. Pero es verdad que dentro del contexto del inversor debe entender muy bien también todo esto, ¿no? Es decir, cuando un emprendedor le explica cosas, ¿no? Y ser lo suficientemente crítico para comprender cuál es la viabilidad de ese planteamiento, si esta persona está muy enfocada al producto, a las ventas, al marketing, si tiene la capacidad de hacer esa gestión del equipo o en este caso de vendedores a comisión. Yo te quería preguntar respecto a esto. ¿Cómo conseguiste incentivar a esos vendedores desde el principio? Porque entiendo que hay una relación de incertidumbre enorme en torno a coger a personas que no cobran un fijo, que les vas a dar una comisión, pero que tienen a 2 o 3 más y que a lo mejor los otros dos o tres más les pagan más y al final te acabas frustrado y acabas decidiendo o acabas viendo que es mejor tener gente en plantilla y has perdido el tiempo. Sí, en mi caso, como no tenía plan B, porque no había opción, nosotros, Antonio y yo, cofundamos la empresa juntos, íbamos a buscar inversión y los inversores nos decían
que entre los dos teníamos más de 100 años y que no iban a invertir en nosotros. Éramos un par de ancianos. ¿Sabes que Séneca, bueno, a quien le gusta el estoicismo y todo eso, Séneca dice que el Tratado de la Brevedad de la Vida dice que tú eres la suma de, o sea, que tus años, tu edad, es la suma de todas las personas que has aprendido en la vida y en este caso, eso, tío. Claro, yo veía cómo se repetía eso. Hombre, pero es que nosotros buscamos gente joven y tal para invertir, que hagan startups que sean disruptivas, y vosotros lo que vais a hacer es conservar el capital, gastar como una rata. O sea, no vais a querer invertir en nada, vais a querer conservar la caja. Entonces vais a gestionar la empresa muy bien y vais a tener unos crecimientos pequeños y ordenados, y nosotros como capital riesgo esto nos interesa una mierda, así que no tenemos ningún interés en invertir en restaurantes.com. Bueno, pues así nos lo fueron diciendo unos cuantos, abandonamos ese camino y teníamos que conservar la caja, habíamos metido nosotros dinero. Luego, afortunadamente, encontramos una rondita de Family Friends y levantamos algo de dinero de ayuda. Con ese dominio, sí, restaurantes.com, yo directamente ya te hubiera metido todo, ¿sabes? Claro, pues algo conseguimos de Family Friends y otro poco de dinero de financiación pública, y con eso lo conservábamos y cada euro contaba. Entonces, cuando yo me pongo a hacer mi estrategia comercial, digo, vale, no puedo contratar gente. No puedo contratar gente y pagarles un sueldo y darles un ordenador a cada uno y los gastos de locomoción de sus automóviles y darle dinero para carburante. Tengo que buscar vendedores que ya lo están haciendo como vendedores libres. Sí, que era de lo peor, lo mejor, ¿no? O sea, decir... Claro, entonces yo entrevisto a vendedores que lo están haciendo y que van a restaurantes porque venden cosas que compran los restaurantes. Comúnmente comisionistas de bodegas. ¿Y cómo localizas a esas personas? Entonces todo se localiza preguntando y hablando, inquiriendo, usando LinkedIn y usando todos los caminos. ¿Qué cosas? Tú largar, decírselo a unos, a otros y tal, y al final llegan esas personas. Yo me especialicé en contratar mujeres, hombres no, mujeres. Entonces hice un diagnóstico de cuáles eran las mejores vendedoras para esto. Y eran mujeres que tenían una pareja que un día se fue a por tabaco y no regresó nunca más, y tenían niños a cargo. Cuando una mujer tiene niños y son su responsabilidad, y un marido o un titiritero se va y las deja con los niños, esas mujeres se convierten automáticamente en Khaleesi y son madres de dragones. Entonces no pierden el tiempo. Salen a la calle a cazar antílopes para llevar comida a sus niños. Ese era el perfil que yo buscaba. Madres de dragones, leonas. Entonces, yo, ¿cómo las incentivaba? Yo inicialmente les decía, mira, si en un mes consigues que 10 restaurantes te firmen el contrato, yo te voy a dar 1.000 euros. Pero si consigues que sean 20, no te daré 2.000, te daré 2.500 euros. Pero si consigues que sean 30, no te daré 3.000, te daré, pues lo que sea, 4.500. Y yo hacía una cosa exponencial en las retribuciones. Esas personas se ponían a vender, pero a tope. Luego, sofisticando el modelo y viendo lo que hacían históricamente las compañías de seguros, que tenían agentes libres de seguros que eran comisionistas, les reconocíamos unos derechos de cartera. Entonces le hacíamos ver, oye, si yo te pago ahora menos dinero upfront, pero tú te quedas con unos derechos de los restaurantes que vas firmando, yo te hago una liquidación mensualmente de las reservas de mesa o trimestralmente para que sea más fácil
de las reservas de mesa que hemos metido en los restaurantes que tú has firmado, y de toda esa pasta que recibe la compañía tú te llevas una parte. Entonces, cuanto más vendes y más vas acumulando, toda esa cartera es tuya. Pero luego, si resulta que en el futuro, pues oye, tú te quieres ir de la compañía porque te cambia la vida o lo que sea, nosotros te vamos a compensar esos derechos de cartera con unas fórmulas que establecemos aquí para prepagarte una parte de lo que recibiremos del valor vitalicio de todos esos clientes que tú has traído aquí. Y eso se hacía enormemente atractivo para esas vendedoras. Entonces lo pasamos muy bien, creamos una red de personas. Normalmente cada persona... ¿Cómo se gestiona una red de personas? Pues llevaban una provincia cada persona, y cuando yo ya me iba a dar un jamacuco, pues entonces encontré uno de los hombres de los vendedores que nos propuso, estaba en Madrid, se iba a vivir a Asturias, y dijo, oye, pues yo monto restaurantes.com en Asturias. Entonces él llevaba Asturias y firmó todos los restaurantes buenos de Asturias. Pues Asturias tiene buenos restaurantes, ¿eh? Pero no dejó ni uno libre, los firmó todos. Entonces, cuando en agosto se moría Madrid, empezábamos a meter reservas en Asturias a cascoporro por el trabajo que hizo este hombre. Entonces yo le di la misión de ser coordinador de todas esas vendedoras, y entonces pues él me coordinaba al equipo, y así yo podía dedicarme a otras cosas. Estuvo muy bien, lo organizamos muy bien, y luego pues como no encontramos el camino adecuado para escalar eso, pues cuando uno de los competidores salió mal, que había recibido inversión de capital riesgo de Sealla. Porque ahí no teníais capital riesgo, solo Family Foods and Friends. Nosotros solo eso, el dinero que poníamos Antonio y yo, lo que ganaba la empresa, lo que sacábamos de la empresa, lo que recibimos de ayudas públicas. Como no llegábamos a ganar dinero, hacíamos break-even o alguna pérdida pequeña, teníamos que financiar eso nosotros. Entonces, en un momento determinado, Sealla Ventures... ¿Esto cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos años? Nosotros lanzamos la empresa en el mes de mayo del 2009 y la vendimos en septiembre de 2016. Fue un largo camino. 7 años. En un momento, Sealla había invertido en un competidor que se llamaba Restalo y no le había ido bien. Entonces vino a hablar con nosotros y dijo, ¿por qué no hacemos una operación de juntar Restalo con restaurantes.com, inyectar algo más de dinero fresco y vosotros salir a hacer un plan ambicioso? Fíjate, Jesús, lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, luego para quien nos esté escuchando y decida invertir. Vamos a decir invertir, dejando de lado de emprender. Pero, coño, el inversor tiene que encontrar una startup o una empresa o un negocio o unas personas que tengan una orientación a las ventas absolutamente abrumadora. Y me parece que ahí Sealla cogió y dijo, estos de Restalo no venden una mierda. Vamos a ver los que venden, ¿no? Y que saben vender y a ver si los fusionamos. En realidad, el capital riesgo, cuando gestiona bien las inversiones, cuando acierta e invierte en una empresa que va bien, pues después tienen un éxito y ganan. Muchas veces cuando se equivocan e invierten mal y los emprendedores o el mercado o lo que quiera que sea hace que no vaya bien, antes de reconocer que han perdido, lo pueden arreglar con un truco, el almendruco como este. Entonces vinieron a vernos, oye, pues hacemos aquí un plan y vosotros gestionáis la empresa resultante de esta fusión, que se llamará restaurantes.com, y entonces vosotros manejáis la empresa y vosotros decidís todo lo que haya que decir. Bueno, y Sealla dijo que era inversor de restaurantes.com, ¿puede ser o no? Claro, ¿se lo atribuyó? No, Sealla lo que hicieron es invertir en restaurantes.com para hacer esa operación. Entonces arreglaron el problema de haber invertido en Restalo que no funcionó. Eso es
una lección importantísima para todos. Es decir, que si algo te sale mal lo puedes arreglar desde el capital riesgo, porque con dinero todo se le puede dar una segunda vuelta. Y entonces lo hicimos, empezamos a gestionar eso con sentido común, hicimos la reestructuración que tocaba, despedimos a la gente que tocaba, y el resultado de todo eso fue que vino Michelin y compró restaurantes.com y nosotros vendimos. ¿Cómo viene un Michelin? ¿Así? ¿Por email? En realidad, todo el proceso de venta lo gestionó Sealla. Y Sealla lo que dijo es, oye, yo tengo aquí un vehículo de inversión donde tengo una serie de participadas, he invertido en Restalo, me ha ido mal, luego he invertido en restaurantes.com y estas dos las he juntado. Me interesa liquidar este vehículo y demostrar aquí unos resultados para levantar el siguiente vehículo. Entonces voy a favorecer esto. ¿Qué es lo que hacen? Pulsar el mercado. Oye, ¿a alguien le interesaría comprar restaurantes.com? Entonces había una lista de candidatos, TripAdvisor, que había comprado el tenedor, la fourchette, decía que tenía interés, los de OpenTable tenían interés, y después pues yo les propuse que hablaran con Michelin y les di los datos de las personas de Michelin con los que tenían que hablar, y se pusieron a hablar con todos, y entonces eso avanzó en una dirección hasta un punto que encontraron una oferta de compra y nos preguntaron si nosotros queríamos aceptar esa operación y vender, o por el contrario queríamos rechazarla y seguir con la empresa y esperar en el futuro un tren mejor. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que Michelin había comprado en Europa un player europeo que se llamaba livebookings.com y se lo compró por 140 millones de euros. Dios mío. Entonces, claro, si Michelin se compra ese player europeo por 140 millones y TripAdvisor se había comprado la fourchette por 100 millones o por 120, y en Estados Unidos estaba OpenTable, que había sido adquirido por el grupo Priceline, no sé si por 3.100 millones de dólares. What? Los americanos. Pues entonces yo estaba ahí rodeado diciendo, o nos subimos en algún tren o nos van a dar, pero por donde amargan los pepinos. Entonces no era una opción de si querías o no querías hacer el deal. Era como la sensación de que pasaba un tren y si no te subías en ese tren era el último puto tren. Sí. Te tenías que subir. Nos subimos en ese tren y entonces pues cuando empezamos siendo parte de Michelin recibimos un correo electrónico que traducido decía más o menos: bueno, chicos, ya no sois una startup. Ahora sois parte de la corporación Michelin. Si queréis ir al baño, ya se hizo la transacción. después de ya ellos haber comprado y tal, pues decía... Pasaste de ser emprendedor a empleado. Si queréis ir al baño libremente cuando queráis. Para todo lo demás tenéis que mandar un mail con copia a 14 personas. Dije yo, vamos, no aguanto yo aquí ni un mes. Y entonces yo me piré, estuve unos meses, me piré de allí echando leches y mi socio Antonio se quedó. Y dijo, joder, pues me viene perfecto porque si tú te vas, como yo quiero automatizar el inglés, claro, él era matemático, llevaba en cosas de tecnología, programando y tal, conocía el idioma perfectamente, pero no lo hablaba, y como Michelin había comprado Live Bookings, la central estaba en Londres el tío y el idioma reto, ¿no? era inglés. Entonces él decía, joder, yo tengo aquí una oportunidad de tirarme aquí un año por decir algo y dirigir la empresa, hacer una negociación y decir, oye, Jesús se pira, a mí me tenéis que echar más pasta en el plato, que voy a tener
mucha más responsabilidad sobre mis espaldas. Y entonces pues fue perfecto, él se quedó, estuvo allí, yo creo que no estuvo un año, yo creo que estuvo más. Tengo que revisar cuánto tiempo estuvo, igual estuvo 1 año y medio o más. Le pagaron una pasta gansa, estaba feliz, aprendió su inglés, se dio cuenta que esta gente no sabía gestionar negocios digitales, se lo explicó, oye, mira, esto así no es, esto así no es, esto así no es, y como no le hacían caso, pues ya vio el momento adecuado para irse, que luego casualmente una persona, por casualidad, me dijo, joder, yo estoy buscando una persona de este perfil, tal, tengo alguna... Eso para él. Para mi socio. Y entonces digo, pues mira, mi socio. Entonces termina en Michelin y le presento a otro y se pone a trabajar en otra empresa. Oye, fíjate, Jesús. Es una maravilla. Fíjate que es una conclusión para ir pasando. Vamos a pasar a tu rama más Business Angel, ¿no? Es decir, has terminado ese periodo de restaurantes.com. Pero tengo una moraleja, una conclusión en relación a lo que se está contando. Y es que si alguien realmente quiere vender o liquidar alguna de sus inversiones, tiene que ser lo suficientemente activo para buscar el comprador. Es decir, que si tienes un inmueble, es curioso además la mentalidad voy a decir del español, ¿vale? Porque no puedo hablar por otras nacionalidades, pero el español, ¿no? Pues, oye, compro un activo ilíquido que es un piso de 50 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Me cuesta, el anticipo, 20.000 o 30.000 euros, por lo cual vamos a decir que esa es la inversión en la startup, ¿no? Y ese activo es ilíquido. Es decir, si yo quiero vender ese piso, tendría que irme a la calle a poner carteles. Ahora ya no es así, pero un poco por irnos a lo que era antes. Tengo que poner carteles, vendo piso, llámame a este número y tirabas de la historia esta, ¿no? Es decir, realmente un activo ilíquido tienes que currártelo. Es verdad que luego el sector inmobiliario hemos tenido suerte, ¿no? Lo mismo, claro, si nos vamos a bolsa, fondos indexados, pues ya tienes mercados financieros. Pero claro, el mercado de las startups, en cierta manera, tiene mala fama. Y diría que incluso es un error plantear la estadística habitual de tú inviertes en 10, palman 8 o palman 7, 2 más o menos, y una te da una rentabilidad interesante. Y claro, la gente pues al principio cuando invierte en startups escucha esto, piensa en que tienen que aguantar sus empresas hasta el final, ¿no? Hasta que se mueran, cuando a lo mejor pues el planteamiento de un inversor como nosotros pues es el salirse en la siguiente ronda o en 2 rondas, no pasa nada. Es decir, al final yo creo que es un poco parte de la especulación, porque, a ver, salvo contadas personas, y estoy seguro de que de las startups, que ahora nos dirás un poco cuántas tienes, de las startups que hayas invertido, entiendo que habrá un porcentaje en las cuales habrás puesto el dinero, sobre todo pensando en quiero participar en este negocio porque me parece muy interesante y quiero estar con vosotros. Pero estoy muy convencido de que hay otras startups que has dicho, voy a poner pasta aquí a ver si gano dinero, creo que voy a ganar dinero. Y ahí tendríamos que tener como una visión más especulativa, ¿no? Más especuladora. Hay un aprendizaje de la venta de restaurantes.com que es como, no lo hacéis vosotros porque de alguna manera estáis enfocados al negocio y es algo positivo, pero uno de los inversores, y no es excusa que sea un SEAYA o un vehículo de capital riesgo importante, sino que podría haber sido realmente un business angel hablando con todos, indicando, no sé, o sea, siempre hay alguien que tenga la iniciativa y que empiecen a tirar de agenda de contactos para llegar al fulanito de turno, a los fulanitos de turno de diferentes empresas, o incluso como yo voy a hacer ahora con una startup, que yo lo que he hecho ha sido contratar a Price. Directamente les he dicho, oye, Price, quiero vender una startup, es esta, las condiciones, ¿os gusta? Y me han dicho, nos encanta, haznos una reunión con el fundador. Y le he dicho al fundador, oye, que Price os va a cerrar la venta, os va a cerrar la venta, ¿estáis de acuerdo? Y han dicho sí. O sea, es decir, que no hace falta ni siquiera que sea un SEAYA de turno, sino que puede ser tú mismo quien tenga la iniciativa, pero tienes que tener esa iniciativa y
creo que ahí es donde se rompe, ¿no? Esa estadística o esa mala estadística de las startups. Claro, hay mucho para ir contra la naturaleza ilíquida de las startups. Se pueden hacer muchas cosas de M&A. Entonces, igual que tú dices a Price, oye, mira esta empresa, te doy un perfil ciego, te gustan sus datos, tal. Tú, si firmamos un mandato de venta, tú me buscas un comprador y me cobras tus honorarios. Sí, me interesa. Pues estás buscando un intermediario que haga un trabajo. ¿Y qué consigues con eso? Generar liquidez donde no la había. Claro. Pues entonces hay muchos caminos. El M&A es muy interesante porque alguien puede decir, espera, lo que vamos a hacer es esta startup de la que tú te quieres ir, vamos a estudiar cuántas hay en situación parecida a esa. Entonces las vamos a juntar y vamos a hacer un build-up y vamos a buscar nuevos inversores que quieren comprarle las participaciones a los actuales porque creen en la escala de este build-up. Entonces, unos se van porque se quieren ir y con un descuento sobre el valor, lo que sea, están contentos con el múltiplo, y otros entran, hacen esa construcción de ese vertical sumando partes que hay en el mercado. Una de las partes es la startup de la que había gente que quería salir y tienes otra fórmula de liquidez. O sea que esto hay 20.000 caminos. 20.000. Porque esperar a que suceda que tú tienes ahí una fabada asturiana y estás chop chop haciendo el guiso lentamente, no, bueno, dentro de 6 años habrá un evento de liquidez. ¿Se te ocurre poner carteles en Madrid? Vendo startup a valoración X, son tantos, llámame, tira Sí. de la... Claro, es una cosa, cualquier mecanismo es bueno si hay gente que quiere liquidez, y como quiere liquidez hoy a valor presente, está dispuesta a salir con una tasa de descuento sobre una referencia de valor, la que fuere. Y otros van a decir, no, yo no tengo ninguna prisa. Yo sé que el valor futuro de esto es 500 millones de euros de company value. ¿Yo para qué cojones voy a vender hoy? Yo me quedo aquí viendo cómo la fabada se hace a su ritmo. Y entonces maximizaré mi retorno en el futuro. Otros pueden pensar en lo que ha pasado con Globo y decir, sobre el papel he invertido y tengo aquí en Globo una cosa que vale 1.000 millones de dólares. Y después deja de valer eso. O sea que las plusvalías... Yo en Globo hice eso, ¿eh? Tú te saliste antes... Yo entré en un crowdfunding que hicieron y me salió la siguiente. Claro. Pero porque lo diría como súper claro. Digo, no sé si llegará a valer 1.000 millones. No lo dudaba muchísimo, la verdad. Pero fíjate, llegar a tener ese valor y permanecer ahí dentro. Y entonces tienes un problema del copón. Y entonces te vas rápido, sí, y que no solo no tienes ningún problema, sino que has hecho un múltiplo. Oye, has hecho un múltiplo interesante, estás feliz y dices, el último euro que lo gane otro. Sí. Y entonces luego te encuentras con que hay un down round o un downshifting del valor, y entonces la empresa, ¿y ahora cuánto vale la empresa? Pues la empresa, como siga como va, con el problema que tienen jurídico, con la persecución y tal, perfectamente podemos ver en los periódicos un valor futuro cero. Dices, Dios mío, lo que ha sido y lo que podría llegar a ser. Cuando es una barbaridad todo, porque claro, hay un emprendedor que hace una cosa, después hay una regulación legal por parte de la administración que dice, esto que estás haciendo no lo puedes hacer, y acaban pues con una multa de 200 millones de euros cuando ya se han vendido a una empresa de Alemania. Y entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Y un pleito, y el emprendedor perseguido por las autoridades
por la vía penal. Y él lo único que ha hecho es crear riqueza. Imagínate lo que puede pasar. Si vemos una situación donde al final se destruye todo el valor de Globo, cuando Globo ya no valga casi nada, un operador que hace lo mismo, como podría ser Uber Eats, se lo comprará. Y entonces se lo comprará por nada o casi nada. Regulará todo el tema regularizará, ¿no? Hará una regularización de todo el tema laboral de acuerdo a la legislación española. Entonces habrá muerto una startup española y perdurará en el mercado una startup norteamericana. Yo estas cosas es que no lo puedo entender. Bien, antes de pasar a tu carta de tal, ¿qué piensas de España para el emprendimiento? Hombre, yo creo que España ha tenido una persona que ha hecho un gran trabajo, que fue Francisco Polo, y Francisco Polo era un verso suelto. El otro día, perdón que te interrumpa, el otro día estuve escuchando a un canal de YouTube muy conocido de economía y tal, que me gustan bastante, esos chicos son como divulgadores, hicieron un vídeo hablando de si podría haber un Milei en España algún día y tal, y al final terminan el vídeo diciendo, ¿sabéis que hubo un Milei en España? Y se llamaba José María Aznar. Y lo explican y tal, y te quedas diciendo, hostia, ¿hizo todo esto José María Aznar? ¡Qué fuerte! Bueno, es simplemente anecdótico, ¿sabes? Pero... Sí, hay una circunstancia que yo veo que es la bicefalia en los gobiernos. Un gobierno tiene que tener una unidad de pensamiento, tiene que tener una agenda política y tiene que tener un plan. Nosotros nos encontramos en las circunstancias actuales que hay gente del gobierno de España que son del Partido Socialista Obrero Español y otros que no lo son. Claro, el que haya... Están los que lo son y los que no lo son, no claro, los que son de otro partido. Entonces luego hay ministerios que están a favor de la corriente del río y ministerios que están en contra de la corriente del río. Entonces, al mismo tiempo que Paco Polo estaba haciendo España... ¿Quién es Paco Polo, por posicionarlo? ¿No te acuerdas de Paco Sí. Polo? Yo sí lo sé. Por la audiencia, Paco Polo, que es una persona que fue nombrada por el presidente del gobierno para hacer España nación emprendedora y la ley de startups. Eso es un avance que ya le hubiera gustado al Partido Popular proponer y ejecutar. No fueron ellos, fue el Partido Socialista, con unas dificultades para unir a los del PP, a los de Izquierda Unida, a los de Podemos. Oye, al final todo el mundo dijo, bueno, vale, aceptamos pulpo por animal de compañía. Solo se trataba de decir, emprender es bueno. Los emprendedores no son nazis. Los emprendedores son gente buena. Emprender es bueno. Vamos a hacer una ley para favorecer esto. Los inversores son buenos. No son malos. Son buenos. Bueno, se ve que los inversores son especuladores. No, pero por claro, eso son malos. Se trataba de decir, oye, lavaros la boca con lejía para no volver a decir eso, porque resulta que la riqueza la crean los emprendedores y la crean los inversores. Si hay emprendimiento y hay inversión, se genera economía productiva. Entonces eso no es malo, eso es bueno. Bueno, pues este Partido Socialista Obrero Español quiere hacer una ley para que España sea el mejor sitio para emprender. ¿Y qué construyeron? Una ley que era muchísimo mejor que todo lo que teníamos. Era mucho mejor que todo lo anterior. ¿Era perfecta? No era perfecta. Ya, pero el problema, Jesús, ¿no crees que está más en lo que es la carga fiscal de las empresas? Claro, la fiscalidad en España no es incentivadora, pero si analizas esa ley, respecto a lo que teníamos, mejoramos mucho. O sea, yo te cuento anécdota personal. Yo fundé dos asociaciones, perdonad, más enfocadas a blockchain, cripto y tal.
No las fundé yo, las fundamos un montón de emprendedores y un montón de empresarios de diferente índole. Una fue la asociación de Tokens ICO, ICO Funding, que eran unos chicos geniales, fueron los que promovieron esta fundación, y con esta fundación nos reuníamos con la CNMV. Y luego fundamos la Asociación de Empresarios de Blockchain, que esta la pusimos bajo el paraguas de la COE, que esto era algo muy complicado de lograr, pero gracias a ello nos podíamos reunir con el gobierno. En ese momento estaba el PP y el que gobernaba Rajoy, y nos reunimos con, no voy a mencionar su nombre para que no me odie, pero bueno, era el responsable, lo sabe, de lo que es el innovación tecnológica en España y tal. Me acuerdo de sentarme delante de él y de escucharle en 200 millones de discursos y conferencias que daba de que que España iba a hacer el esfuerzo de conseguir ser la nación más innovadora en blockchain, en cripto y tal, y que vamos a traer un montón de emprendedores, espectacular. Incluso después de esa reunión seguí viendo discursos de esa persona, y en esa reunión el tío se sentó y le dijimos, bueno, tenemos varias ideas para hacer que todo esto tenga sentido. Y el tío ni se le había leído por el mail, ni siquiera le dio importancia. De hecho, cuando nos levantamos, se levantó hacia su mesa sin llevarse el cuaderno. Y el hombre decía, mira, yo solo estoy interesado. O sea, ahora mismo mi blockchain y tal es como una moda, tal. Y yo pensando, no puede ser, porque tú estás dando un discurso diferente en las conferencias, sitios a los que te invitan y tal, ¿no? Y dice, no, bueno, yo estoy más enfocado en realidad aumentada, en robótica, de hecho ni en inteligencia artificial, o sea, ni la mencionó. Y me sorprendió, o sea, me sorprendió para mal. Porque tú lo que viste es un discurso político que era mentira, que era falso, a la realidad de decir, oye, como asociación vamos a acercarnos al poder político para ver si ponemos en movimiento la rueda. Y Pepe, y el tío dijo, a mí lo único que me interesa es fiscalizar todos los millonarios que se están haciendo con las cripto y tal, y que tenemos que conseguir fiscalizar porque se está yendo mucho capital y tal. O sea, por finalizar ahí, ¿no? Me fui muy encabreado, me fui muy enfadado. Te fuiste diciendo, vale, no hay que emprender en España, a tomar por saco. O sea, yo entiendo que mucha gente pueda decir, bueno, pues me piro de España. Me voy a ir a lugares donde la fiscalidad sea mejor. Y voy a hacerlo de acuerdo a la ley, y entonces yo voy a residir fuera de España el tiempo necesario y se acabó. Yo respeto todo. Yo creo que lo que hay que hacer es ser capaz de cambiar España desde dentro. Yo soy un optimista recalcitrante. Entonces, estoy triste con lo que hace el Partido Popular, estoy triste con lo que hace el Partido Socialista, estoy muy triste con la deriva que tienen los poderes públicos, pero sé que hay buenos y malos. Entonces, Francisco Polo era de los buenos, oye, hizo esta ley, estuvo en el alto comisionado de España Nación Emprendedora, reportaba al presidente del gobierno y lo dejó. Y volvió a su actividad privada. Esa continuidad es lo que falta. O sea, en España falta una figura que siga eso y que sigamos pinchando y diciendo, oye, la prosperidad solo está en el ultraflorecimiento de emprendedores en España, de empresarios en España, de inversión en España. España es uno de los países más magníficos del mundo para vivir, y lo que no puede ser es que nuestro talento mejor preparado se pire y tengamos fuga de cerebros. Eso no nos lo podemos permitir. Entonces, yo siempre, cuando tengo un micrófono delante, hago un llamamiento para que las personas que tienen la responsabilidad tomen buena nota de esto. Los mejores se pueden ir y nos vamos a quedar a hitos de talento. Nuestros mejores investigadores se piran porque no tienen las condiciones adecuadas. Claro, toda esa fuga de talento de emprendedores, de investigadores y tal,
No nos lo podemos permitir. No solo España, Europa no se lo puede permitir. Y es un debate que nos llevaría horas. Bueno, Jesús, pues vamos a tocar la parte de Business Angel. Hemos hecho un pequeño corte por si es algo muy abrupto el cambio, pero has sido emprendedor. Has podido vender tu startup y decides que eso no es suficiente, sino que quieres seguir emprendiendo, pero ya no con la responsabilidad de ser tú el fundador, sino, oye, mira, tengo pasta y entonces la primera pregunta es, eres conocido por tu rol como Business Angel, ¿cuántas startups tienes invertidas y cuánto dinero has decidido invertir en startups? Pues sí, he invertido 1.300.000 euros aproximadamente en 78 startups, que es una locura. Y ya cuando yo digo yo que tengo 20, bueno, casi 30... ¿te parece una locura? Me dicen que soy un puto loco. Pues imagínate 78. Entonces de esas han muerto un número razonablemente moderado para un portfolio tan grande, y he hecho exits con diferente resultado. El mejor múltiplo que he obtenido ha sido 60 veces la inversión, una desinversión parcial. En una empresa invertí en fase muy inicial y hice una desinversión, me pagaron 60 veces lo que me costaron esas acciones. Pero en ese cacho en particular. En ese trozo, y ahora espero hacer el resto y terminar de desinvertir ahí y que el múltiplo sea mayor de 60. Entonces ahí estoy esperanzado que suceda. Pero eso es consuelo de tontos, porque cuando inviertes un ticket muy pequeño, eso no te cambia la vida, ¿no? Entonces he vendido cosas con 2X, con 2,5X, alguna cosa 3X. Participaciones pequeñas. Vamos a verlo como el proceso. Es decir, un business angel como tú, que ya es profesional, es decir, tú podrías decir con total tranquilidad y convicción de que eres inversor profesional, no es como tu profesión. Y como inversor profesional tienes que tomar ciertas decisiones a la hora de... Porque claro, has dicho que has puesto tickets pequeños, ahora me contarás un poco por qué pones tickets pequeños o inviertes poco en unas empresas, por qué en otras pones más dinero. Pero, ¿qué crees tú y qué es lo que tú has hecho y cuál es el aprendizaje principal como business angel que tendría que replicar alguien que empieza desde cero? Es decir, la pregunta es, si tú volvieras a empezar de cero, con todo lo que sabes, ¿cómo enfocarías tu labor de inversión en startups? Yo creo que hay que ser muy riguroso en el examen de las oportunidades y decir que no todo el rato. O sea, aprender a decir que no. Hay que decir que no todo el rato. Entonces ver muchas, no. Hay gente, a mí me pasa en alguna medida, que tenemos un cierto problema en decir que no, porque tenemos una tendencia natural a empatizar con los emprendedores. Y no solo eso, quizás... Bueno, perdona, te he interrumpido. O sea, yo creo que eso mata al inversor. El inversor tiene que ser frío. Entonces tú te cuentan su sueño, te cuentan su vida y milagros, no sé cuántos, no sé qué, y tú empatizas y tienes una relación súper cordial, pero luego te das una ducha fría y agarras... Que es muy buena, por cierto, dicen que alarga la vida y tal. Es muy buena, entonces te das una ducha fría y agarras los números y agarras el mercado y analizas eso de forma científica. Vale, hecho todo eso, no tienes ninguna certeza de nada. No hay ninguna certeza en la inversión alternativa. Nadie sabe nada y nadie nunca sabrá nada. Principios fundamentales del movimiento que son están escritos en piedra. La ultradiversificación te da la vida. Aquí tengo un par de cuestiones. Antes de pasar a la ultradiversificación, que es un tema que creo que es muy relevante de discutir, has comentado de la capacidad de saber decir que no, que por hacerlo un poco más
No sé si conoces tú el juego del cash flow de Robert Kiyosaki, soy un poco Sí, pesado. sí. El juego del cash flow, que hay en oportunidades y vas diciendo que no constantemente, y hay veces que con los alumnos con los que juego o amigos y tal, les digo, oye, voy a hacer un parón. ¿No os estáis dando cuenta de que estáis diciendo que no a cosas que no se encajan con la información que tenéis? Sin embargo, luego en la vida os presentan una oportunidad que sabéis que no es... bueno, primera parte, que no tenéis claro vuestro perfil, no sabéis realmente cuál es vuestra tolerancia a la pérdida, pero independientemente de eso, a veces decís que sí a cosas que luego veis aquí cómo sois capaces de decir que no. Entonces, ahí es una disonancia grande, y te diría, y la pregunta es, ¿crees que tu capacidad para decir que no y la capacidad para decir que no de una persona que está interesada en empezar a invertir en startups es que haya emprendido antes? ¿O de dónde saca esas capacidades para decir que no? Porque si no, es un ignorante y nunca vas a ver. O sea, yo creo que el ser emprendedor no es una ventaja para ser inversor. O sea, tú eres emprendedor y entonces a lo mejor pues eres un inversor de mierda. Dicho esto, estoy de acuerdo con lo contrario también. En vehículos de inversión regulados por las instituciones, en España por la CNMV, si tú vas a un fondo de capital riesgo que tiene 50 millones para invertir en startups y nadie de los que están allí dentro gestionando eso han emprendido en su vida, no saben lo que es gestionar una pequeña empresa, han hecho la carrera de la banca de inversión, han estado en McKinsey en temas de estrategia, Más empleados, han estado en JP Morgan, han estado en... Dice, bueno, vamos a ver, tú vas a examinarme a mí la viabilidad de lo que yo tengo para decir si inviertes o no inviertes en mí. Yo prefiero a vehículos de inversión regulados donde hay perfiles de emprendedores que han tenido éxito. Pues son emprendedores que no han tenido éxito tampoco. Emprendedores que han tenido éxitos. ¿Y si no han tenido éxito, pero alguno no ha tenido éxito y te ha convencido? Claro, o sea, yo valoro mucho emprendedores que han tenido fracasos. Los mejores sitios para invertir, viendo la taxología de los perfiles de los emprendedores, donde la probabilidad de ganar es más alta, es un emprendedor en serie que te ofrece su segundo emprendimiento después de que el primero tuvo un éxito fenomenal. Ese es el mejor. Es el mejor. Es su segundo o su tercer emprendimiento. Si resulta que en los dos anteriores hizo 2 exits y te ofrece a ti entrar en el tercero, tú tienes que firmar sin leer nada. Oye, monta lo que quieras. Es el mejor emprendedor para invertir. El segundo mejor es el que acumula fracasos y lleva 4 fails. 1, 2, 3 y 4. Pero cuando tú analizas, es la persona adecuada, tiene los conocimientos, tiene rapidez mental, tiene la formación necesaria. Y quizás fracasó porque no era el momento, a lo mejor. Te explicotea los 4 fracasos, te los explicotea de maravilla. Primer fracaso, mira, yo metí la pata por esto, por esto, por esto. Cuando tú ves los learnings, ese es el segundo mejor emprendedor en el que puedes invertir, porque ha fracasado 3 o 4 veces. Es estupendo, ahora es la buena. Entonces metes ahí tu ticket. Entonces, ultradiversificación es una cosa que yo he aprendido y que las matemáticas dicen que es lo mejor. No puedes invertir en 4 startups y esperar que te salga bien. Tendrás que invertir como mínimo en 20. Si vas a invertir en 20, tienes que ver el dinero que puedes invertir en startups cada año y tienes que hacer un plan. Mi criterio es que hay que reservar el 50% de lo que vas a invertir para hacer follow-on. Porque al principio, un criterio muy sensato es como si fuera a jugar al póker, de poner un ticket pequeño para ver las cartas. Y después te olvidas de la inmensa mayoría cuando ves la ejecución del año 1. Pero cuando ves
que hay una luz que sobresale de la noche oscura del alma y te dice, no, yo el primer año voy a ganar tantos clientes y voy a facturar tanto. Y cuando te presentan los resultados, ha hecho un performance que es un 50% por encima de lo que dijo que iba a hacer. Entonces tú haces follow-on e inviertes en él. Si no reservas la mitad de tu capacidad de inversión para apoyar a los que van bien, los números están jugando en tu contra. Eso es. La tercera cosa que yo he aprendido es que te tienes que pirar de ahí, tienes que hacer cash out cuanto puedas. Esta mañana escuchaba a Luis Martín Caviedes que decía, yo quiero ser el primero que hace cash in y el primero que hace cash out. Dice, porque la teoría de los números es incontestable. O sea, tú dices, una empresa tiene valor 1 y crece hasta tener valor 20. Entonces tú te sales cuando tiene valor 20. Porque la probabilidad de que de 20 llegue a valor 200 es muy pequeña. Entonces, si tú suficientemente rápido haces una inversión a valor 1 y te vas cuando es valor 20, tú tienes tu múltiplo y el resto del upside se lo dejas a los demás que esperen el tiempo necesario. Y tú agarras ese retorno y vuelves a comprar fichas. Totalmente de acuerdo. Eso tiene todo el sentido del mundo. Oye, no te vas a ir a la primera de cambio con una TIR que sea una mierda. Pero en el momento que hay un evento de liquidez y te puedes ir con una TIR que a ti te valga, pues te piras y sigues yendo al casino a invertir en más startups. Luego, averiguar tú, ser más listo que los demás, ver en la mirada del tigre, del emprendedor, los que lo van a petar, eso es todo bullshit. No sabemos nada. Entonces, los mayores éxitos los tienes, a lo mejor, en las empresas a las que has entrado a valoración más baja, y los mayores éxitos lo tienes en las que has entrado a valoración más alta. Bueno, eso es muy de Warren Buffett, ¿no? Dice, pero ¿por qué se da esta circunstancia? Entre medias, todo no mueve la aguja. Claro, si tú entras en una empresa a una valoración muy baja, a poco que vaya bien, es un múltiplo enorme, ¿no? Tu TIR es muy buena y tu múltiplo es muy bueno. Inviertes en una que la empresa, cuando tú entras, está en fases iniciales, pero como tiene mucho valor, el emprendedor defiende su valor y dices, estoy comprándome un trocito de una empresa a una valoración salvajemente alta en fases iniciales, y luego ves que escala como una bestia salvaje y dices, jolines, pues está bien, pues quiero de esas dos, pero luego inviertes en algunas a valoración muy baja que no hacen nada. Son tantas las circunstancias, es un tema de el número de variables incontrolables invirtiendo en startups en fase presemilla o semilla. Es imposible predecir un manual, una hoja de comportamiento, una metodología. ¿No crees que cogiendo de base un poco el aprendizaje de tu emprendimiento, de dos emprendedores, sobre todo tú enfocado a ventas, con una estrategia inteligente, que es verdad que luego pues dejas el track, dejas que haya un año un poco para ver los datos y la ejecución? ¿No crees que ese sería el punto clave? Por lo menos en mi aprendizaje, ¿eh? Es decir, yo ahora mismo solo invierto en empresas o en startups que de verdad sé 100%, más que nada porque lo he visto, que el emprendedor tiene una capacidad de venta muy grande y, oye, tampoco meto todo lo que podría meter, a lo mejor meto un ticket pequeño, pero que sé que te voy a hacer un follow-on como me lo demuestres o como al final vea que yo tenía razón y lo identifiqué correctamente. O sea, que a lo mejor, desde mi punto de vista, creo que el producto es importante, pero no tan importante, y que cuando hablamos de las múltiples variables que puedan afectar a esa startup, mientras tengamos claro que quizás es el ciclo adecuado o el momento adecuado, es decir, pues a lo mejor alguien sale con un restaurantes.com de nuevo ahora
y inviérteme, pues oye, creo que ese tren ya pasó, ahora hay que enfocarse en otras cosas. Y la parte del ciclo es importante por la parte del riesgo de, oye, creo que esto puede fracasar, un riesgo muy alto de que fracase, pero por otro lado está en ver si el emprendedor es un gran vendedor o no. O sea, yo veo a los chicos estos de Need Project y yo me quedo alucinado. O sea, yo nunca llegué a pensar que en el sector textil pudiéramos ver empresas que despuntaran de nuevo. Sí, en realidad hay una parte que son ventas y otra parte que es marketing. En New Project el éxito es el marketing. Claro, el marketing ha provocado las ventas. ¿Cómo han hecho ellos? Dice, bueno, han sido muy machaca martillo con su podcast y todo el mundo podía decir, joder, pero estáis dejando de gestionar la compañía para dedicarle mucho tiempo al podcast y tal. Y ellos te responden 60 millones de visionados al mes. Claro, o sea, ¿cuánto vale eso? 60 millones de impactos entre todos los canales hacen al mes con el podcast. Ya se preocupan ellos de hacer publicidad de su ropa, de hacer product placement, de hacer promos, de tal. Entonces están dando a conocer su marca por unas monedas. Dentro del departamento de marketing tienen ahí unas personas con las cámaras y la iluminación y se acabó. Entonces están dando una lección. Yo en mi vida digo que emprender es vender. Vender es vencer con, o sea, vender es convencer. Y convencer viene del latín convencere, que significa vencer con. Y yo digo que es vencer con la palabra. Entonces, emprender es vender. Si tú ves unos emprendedores que tienen un proyecto que te mueres y ahí no hay nadie que haya vendido nunca nada en su vida, yo me da mieditis. Alguien tiene que saber vender. De todas formas, te tienen que saber vender a ti también su startup. Esa es otra. Claro, porque hay gente que sabe vender muy bien la startup y consigue financiación. He conocido grandes levantadores de capital. Pero no saben vender el producto o el servicio que te están vendiendo a ti y cuando van al mercado se chocan contra una pared, ventas cero. Yo ventas cero me incapacita para... O sea, las red flags. Una empresa que está empezando y sus primeras KPIs es que todavía no tiene ninguna KPI de ventas. ¡Horror! Sí, que puedes tener un producto que cubras el mercado. Si tú no has ido a ver a los clientes y alguno te ha dicho que sí, no, es que el producto todavía no está, por eso no hemos vendido. Bueno, perfecto. Tráeme 100 cartas de intenciones firmadas por 100 clientes. Este producto con lo que me has enseñado me interesa. Yo te voy a pagar esto cuando lo termines. Firmado fulanito de tal. Entonces, si tú no tienes ventas, pero tienes 100 clientes que te firman una carta de intenciones, ahí hay algo. Y luego la otra cuestión que para mí es imprescindible es ver la ambición. Yo no voy a invertir en gente que quiere un autoempleo. Eso es, que quiere simplemente la startup para vivir. Bandera roja. No, nosotros somos unos tíos buenísimos, tenemos unos currículums que te caes, tenemos 15 años de experiencia internacional, hemos trabajado en grandes empresas y ahora emprendemos. Y somos un equipo complementario. Y todos somos del Real Madrid y todos tenemos novias rubias guapísimas. Somos perfectos. Digo, ya, pero vosotros, ¿cuánta lana vais a meter aquí? Dice, no, nosotros vamos a meter cero. De nuestro dinero, cero patatero. Buscamos inversores que metáis el dinero. Ah, pues yo no voy a invertir en vosotros. Digo, de hecho, dame una rubia de esas. ¿Dónde tenéis la pasta? La tenemos en fondos, en el BBVA. Joder, si tú tienes ahí tus ahorros y una parte de tus ahorros no lo inviertes en tu proyecto, me estás mandando una señal inequívoca. Que invierta tu madre. Yo no voy a invertir. Sí, porque hay un concepto de incentivo, ¿no? Que el incentivo es lo que has dicho antes de las madres, ¿no? Con sus 3 hijos. Son leonas, salen adelante porque tienen un incentivo muy fuerte a que esto salga bien. También es verdad, Jesús, que para mí eso es una bandera roja incluso aunque pongan dinero. Porque aunque pongan dinero, también necesito ver si tienen apego a ese dinero. Porque si no tienen apego a ese dinero,
voy a poner, que se me 100.000, pero valoro que esa persona tiene un patrimonio de 10 millones, pues al final tampoco te creas que me... No, yo esto ni me lo planteo. O sea, me estoy planteando gente que va a demostrar skin in the game. O sea, no te estoy hablando de unos tíos que tienen un patrimonio que te caes y que van a emprender porque quieren impresionar a la rubia de turno. Si ellos sangran, o sea, si yo sangro, ellos tienen que sangrar. Y tienen que ser bacon en el revuelto de huevos y bacon que va a ser esa startup. O sea, su carne tiene que estar ahí. Y si no, yo no invertiré. Invertiré en otros. Oye, ¿y cuál es el patrón de emprendedores y de empresa que tienen los que has conseguido vender? Es decir, las empresas con las que has tenido éxito. Y también te voy a hacer la pregunta para las que has tenido fracasos. Es decir, ¿qué has identificado las que tienen éxito? ¿Qué has identificado las que tienen fracaso? ¿Y qué podemos aprender? Pues mira, yo no he visto ningún patrón subyacente que se repita. O sea, he tenido éxitos coyunturales porque ha venido alguien por el camino que quería hacer más escala y ha pagado un múltiplo y se han comprado esa empresa. He tenido exits por complementariedad. Entonces, dos emprendedores que tenían dos empresas, uno era más grande, el otro era más pequeño, pero eran productos complementarios y ellos han pensado, joder, 1 más 1 es igual a 5. Vamos a hacerlo. El grande compra al pequeño, yo estoy en el pequeño, me piro. He tenido gente que quiere cambiar de vida. Entonces dice, voy a hacer un exit porque quiero cambiar de vida. Como he encontrado un comprador industrial, os doy salida a todos. Y yo digo, pues es el azar. Sí, porque en el de que esperas que haya un competidor más grande que adquiera el pequeño, eso no se... Sí, eso se da muy pocas veces para darte un múltiplo grande. En mi caso, mi exit mejor fue Faraday Venture Partners. Yo invertí en Faraday. Un vehículo más, ¿no? O sea... Faraday era un club de inversores cuando se fundó. El fundador nos cuenta Faraday cuando está haciendo un máster en el que mi socio y yo, Antonio y yo, hemos sido profesores ahí. Yo di una asignatura, una María, como decíamos entonces, una asignatura que era espíritu emprendedor, para mentalizar a la gente que si querían formarse ahí para ser emprendedores, un máster de la, ya no me acuerdo si era la Politécnica, en la Universidad Politécnica de Madrid, un máster de emprendimiento, y mi socio Antonio enseñaba tecnología para CEOs que no son tecnólogos, y eso llevaba un montón de horas y tenía mucho sentido. Entonces, Gonzalo nos cuenta el proyecto en una servilleta y entramos a valoración servilleta. Claro, entonces salimos parcialmente con... el fundador de Faraday. Gonzalo, fundador de Faraday. Salimos con 60x de ahí y en realidad es también una coyuntura porque hay una rotación en el cap table. Nosotros nos vamos como business angels y entran otros business angels que ese valor les parece una enorme oportunidad por el recorrido que tiene Faraday. Entonces ahora se constata que eso era verdad. Faraday se transmuta de club de inversores y Equity, ¿no? y claro, y monta un venture capital con un primer vehículo regulado y ahora monta un segundo vehículo regulado y ya tiene 2 y tiene scope europeo. Joder, pues hay una cosa muy interesante, ¿no? ¿Crees que, y ya tocando el tema de la ultradiversificación y por ir finalizando, ¿crees que ese ha sido una de las partes, o sea, uno de los puntos de éxito de Faraday, que diversificaba? Porque Faraday, al final has dicho que era un club de inversión, ¿no? Yo creo que la clave de Faraday es que ha estudiado muy, muy, muy bien las startups en las que invertía. Entonces, siendo esto un negocio muy complejo, ha dedicado muchísimo tiempo a estudiar profundamente las startups que recomendaba a todo su listado de inversores particulares
Y entonces ha tenido bastantes exits interesantes. El retorno para los inversores de nominales de Faraday que no estaban en el capital, pero que se apuntaban a ese club de inversores pagando un fee anual muy bajo y pagando unas comisiones de management fee y de success fee, joder, pues los retornos han sido muy buenos. Otros no pueden enseñar esa cantidad de resultados positivos. O sea, los default y los write-offs que ellos han tenido en las startups que han seleccionado son mucho menos que los retornos que han dado con las exitosas. Y yo creo que ha habido ahí por parte de Gonzalo mucha disciplina férrea de estudiar a los emprendedores, estudiar el mercado, estudiar la propuesta de valor y acertar más que otros. Ahí es donde yo quería entrar con el tema de la diversificación, porque ahora hay tenemos o el punto de o te enfocas, y cuando te digo enfocas es que le dedicas mucho tiempo y le pones muchas ganas a analizar la empresa que vas a invertir, pero claro, al final si te llegan 300 empresas para poder invertir, de alguna forma primero tienes que tener alguna manera para descartarlos muy rápido. Y a lo mejor hasta estás descartando una startup muy rápido porque esa startup no ha sabido transmitir bien el emprendedor o porque no han hecho bien la presentación. Y bueno, pues no sé si ahí Gonzalo entra en un planteamiento más. Yo creo que vamos a invitar a Gonzalo al podcast. No sé si Gonzalo entra en un punto de, oye, analizo esto en detalle, pero claro, eso, ¿cómo se compagina con la diversificación? Porque al final la diversificación se basa en hago un análisis, pero sé que no es lo suficientemente intenso o lo suficientemente cualitativo. No soy un dios estudiando y como bien has dicho hay muchas variables que puedan afectar y tal. Está claro eso. ¿Cómo haces ultradiversificación con un tiempo finito? Un camino para los que empiezan es usar este tipo de plataformas, de vehículos. Oye, me doy de alta como inversor privado en Faraday. Ellos miran centenares y centenares y solo me mandan en lo que ellos dicen que hay que meter pasta. Y entonces han hecho un trabajo que lo que me cobren por eso, no sé, cobran 1.000 euros al año. Que te cobran 1.000 euros al año, pues ya está. Entonces es bueno invertir acompañado de otros. Entonces en vez de tú solo, te vas con un grupo de amigos, hacéis una SL, metéis el dinerito ahí y con eso invertís. Así hay muchos ojos para mirar. Y uno tiene que ser el defensor y otro tiene que ser el punisher, el que funde. No, en esta no vamos por esta razón. Un defensor y uno que no lo ve. Entonces, si hay 6 ojos, 8 ojos, 10 ojos, es una riqueza en el análisis buenísimo. Entonces tú te metes con otros. Segundo tema. Buscas otras plataformas de equity crowdfunding que te filtran y te ponen oportunidades. Todo el mundo ha podido invertir a través de equity crowdfunding en Globo. La gente ha podido invertir en lo que ahora se llama Thunder, que antes era Easy Charger o tal, y son oportunidades inconmensurables. Eso es un camino. Y luego, si vas a salvar y anuncias que quieres invertir en startups, te van a mandar, pero Investor Decks a casco porro. Entonces, tú lo has hecho en LinkedIn. Claro, yo lo hice en LinkedIn y fue una locura. Muchas de las participadas mías vienen a mí, antes de contárselo a nadie en España, vienen a mí, oye, pues te lo contamos a ti, si tú eres el primero que quieres invertir, pues estupendo. Claro, ¿cómo se separa el grano de la paja? Te haces una colección de banderas rojas y ya está. Y te cargas empresas en minutos. Exacto. O sea, en esta los emprendedores no quieren invertir ellos ni un céntimo de ellos, pero sí tienen ahorros. Next. Entonces la palabra es next. Entonces las vas tirando. Eres una reclutadora de recursos humanos, ¿no? Te conviertes en recursos humanos de la empresa. Tú miras ahí. A ver, quieren el hacer... currículum. Ves el one pager. Quieren hacer una empresa de inteligencia artificial.
Los fundadores son una bailarina, un mecánico de motos y un tío que tiene un máster en finanzas. Pero estos 3 tíos no tienen ni puta idea de inteligencia artificial. Te dicen, no, ya vamos a contratar gente experta. Next. Sí, a mí me pasó eso. Me presentaron una startup y les hice 3 preguntas y las 3, sí, lo consultaremos con los abogados. Y ya dije, yo es que no pago abogados. ¿Sabes? Entonces, 3 preguntas y la respuesta es la misma. Lo consultaremos con los abogados. Next. Sí, la verdad es que este mundo es apasionante. Jesús, ha sido un placer tenerte en el podcast y te lo agradezco muchísimo el tiempo. Y esta es tu casa y, bueno, pues sobre todo, no sé si quieres dar algún último Nada, retazo. yo siempre vendo mi libro. Todos los que nos escuchen, si quieren hacerme feliz, solo tienen que darse de alta en mi newsletter jesusalonsogallo.com y cada día a las 7 de la mañana les envío un correo electrónico. Hay que ser muy valiente para darse de alta en un newsletter diario. Llevo 750 días enviando un mail cada día. Entonces, hasta fin de semana. Todos los días, desde hace 750 días, me ha dado un infarto agudo de miocardio el 1 de enero del 2023 y allí estaba yo en el hospital escribiendo. No he fallado ni un día. Entonces cuento cosas sobre lo que yo llamo FIVE, felicidad, inversión, vida y emprendimiento. Y entonces es divertido, es ligero, pero intento vender cada día. Entonces, todos los días vendo. Yo estoy suscrito. Ah, tú lo recibes. Muy bien. Estoy encantado, además. Eres de los contenido increíble. Bueno, pues ha sido un placer, encantado, y lo que necesitéis de mí, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Jesús.